Acción. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Queréis saber dónde hemos estado María José Almero y yo? Nada más ni nada menos que en el Palau de les Corts Valencianes. Entrevistamos a María Pilar Lima, la primera sorda que ocupa el cargo de diputada en esta institución política. Por ello, no nos quedamos únicamente en su vida política, sino que indagamos en su experiencia vital como sorda. Quédate y, ¿por qué no? Míralo. Un matiz. Voy a empezar a corregiros, ¿vale? Por favor, la palabra correcta no es sordomuda, somos personas sordas, ¿vale? Vale. No son sordomudos. Ese concepto es muy rancio, muy antiguo. Y tampoco se dice lenguaje de signos, es lengua de signos, ¿vale? Por ejemplo, no se dice lenguaje inglés, ¿vale? ¿Vale? Entonces es lengua de signos, por lo mismo, ¿vale? Vale. Pues eso. Y además, Disculpa. yo le pongo voz, pero mirar a Pilar, que es Pilar la que habla. ¿Vale? Por cierto, María Pilar, muchas gracias por habernos invitado a Les Corts porque fue una entrevista súper enriquecedora y que realmente me fui de allí con las piernas temblando. Entonces, pues, muchas gracias por habernos ayudado y quién sabe si en un futuro puede ser en lengua de signos toda. Gracias. ¿Qué carrera estudió? Pues yo he estudiado en la universidad en Valencia y he estudiado trabajo social. Desde pequeña siempre me ha gustado y mi objetivo era la justicia social. Antes hice el ciclo de integración social anterior a la universidad. ¿Y recuerda cuántas personas no oyentes estudiaron el grado con ella? O sea, ¿Personas sordas te Sí, refieres? personas... ¿Que estudiaron conmigo? Sí. Ninguna, estaba yo sola. Casualmente, bueno, no he tenido nunca en mis estudios un compañero o compañera sorda. Además, fue un poco tardía. Ahora existe ya la posibilidad de que haya intérpretes de lengua de signos en las aulas, con lo cual sí que estamos en una situación de igualdad. Pero en mi época tuvimos que ser muy peleonas. El primer año de universidad me concedieron un intérprete, pero no en todas las asignaturas, solo en algunas. Al segundo año ya sí que me pudo acompañar todo el tiempo que yo estaba en la universidad. Pero la diferencia con vosotras es que podéis hacer pellas, vosotros podéis hacer pellas y no ir a la clase, y yo no podía porque a mí me controlaban. Pero claro, como iba la intérprete, yo no me podía ausentar de clase. Y esa es la diferencia, porque enseguida estaba vigilada y se notaba cuando yo no iba a clase. Entonces, claro, el profesor siempre decía, ¿la sorda? ¿Dónde está la sorda? Entonces siempre, claro, estaba claro que Pilar no estaba en clase. O sabes que, claro, vosotros podéis estar mucho tiempo escuchando, pero a veces podéis estar haciendo otras cosas, tomando notas o, en fin, pensando en vuestras cosas. Pero si yo hago eso, que yo bajo la mirada, es evidente que no estoy escuchando porque no estoy mirando al intérprete. Entonces el profesor venía y me decía, no me estás escuchando, ¿eh? Era evidente. Yo no podía despegar la mirada del intérprete porque me pillaban. Pero bueno, fue una época satisfactoria, todo hay que decirlo. Bueno, segunda pregunta. Sí. ¿Por qué dejó los estudios de COU y se apuntó al curso de lengua de signos? Sí, cierto. En COU lo intenté entender, hacer lectura labial a los profesores, pero era cansadísimo, fue agotado, tenía muchísimas trabas, muchísimos obstáculos y no pude y tuve que renunciar. No tenía intérprete que me acompañó a ese curso. Entonces, bueno, al salir descubrí la lengua de signos. Descubrí al salir de ese curso. Porque antes, creo que se llamaba, bueno, no recuerdo, bueno, eran las oficinas del paro, el SERVEF, me apunté pues eso, para buscar algún curso o algo, y entonces me llamaron desde la Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana, FESOR son sus siglas, y ahí descubrí un mundo maravilloso y totalmente nuevo para mí, y aquello es lo que me permitió volver a estudiar, a partir de ahí y a seguir peleando. ¿Todavía no dominaba la lengua de signos? Perdón. No, tardía. A la edad de los 17 años es cuando yo descubrí la lengua de signos. Antes, no me dieron la oportunidad de estudiar lengua de signos. Nadie, no me encontré con nadie. Veía a veces personas sordas que signaban por la calle, pero yo las veía, bueno, no me llamaba mucho la atención, yo iba a la mía. Entonces, bueno, por eso yo me metí en política, porque yo lo que quiero es la educación bilingüe para los niños y para las niñas, que tengan más oportunidades y que no pasen lo que yo pasé. O sea, que se puedan formar en las dos lenguas al mismo tiempo, la lengua oral y la lengua de signos. Ahí hablamos de la educación bilingüe. Yo creo que es lo perfecto para tener una cierta capacidad, un buen desarrollo y alcanzar la felicidad. Entonces, ¿sabéis lo que me salvó a mí? El leer mucho, porque me gusta muchísimo leer. Y ahí me fui empapando.
En la época, bueno, cuando yo nací no había internet, entonces claro, las películas no tenían subtitulado y bueno, había muchas carencias, entonces claro, pues me formaba leyendo el periódico o leyendo libros. ¿Y crees que en los centros educativos deberíais de enseñar también la lengua de signos? Sí, un sí rotundo. En el Estatuto de Autonomía de aquí de la Comunidad Valenciana aparece ya, si no recuerdo mal, es el artículo 13.4 o 14.3, me vais a disculpar, no recuerdo exactamente, pero ahí obliga a la difusión de la lengua de signos. Y en segundo lugar, es que aporta mucha riqueza, mucha habilidad visual, entonces mucha atención visual, capacidad de reflejo. Es muy bonito el aprendizaje y el comunicarse, manteniendo el contacto visual. Qué pena que no podemos. La verdad es que sí, hay una parte del cerebro que se desarrolla mucho más. Entonces, fijaros, por ejemplo, si hay un accidente de coche, ¿vale? Una persona sorda dice, a ver, nosotros nunca somos los culpables en el sentido de que reaccionamos mucho más que vosotras. Igual que, por ejemplo, las personas invidentes, las personas ciegas, están muy habilidosas con el sentido del tacto. A nosotros nos pasa con el sentido de la vista. Yo me fío más de una persona sorda que esté conduciendo, que aún así está hablando, moviendo las manos, ¿eh? ¿Os hacéis una idea? Me fío más de una persona sorda conduciendo que una persona oyente. Sufro, porque una persona sorda la veo como, me transmite más seguridad. Y hay que, de verdad, quien no aprende la lengua de signos se pierde mucho. Pero hay muchas distracciones sonoras a la hora de conducir y una persona sorda pues está más puesta en la carretera, más centrada. También, cierto es, sí, más concentrada en la carretera. Claro. Bueno, tercera pregunta. ¿Qué le llevó a dedicarse a la política? Siempre he tenido vocación política, El espacio de hacer política se puede hacer en muchos espacios, haciendo política en movimiento asociativo, por ejemplo, movimiento asociativo de personas sordas y sordociegas, ahí se hace política también. Empecé a participar en Podemos, primero, bueno, por los principios, porque compartía los principios en general con el resto de personas. Entonces, bueno, luego en segundo lugar también por la educación bilingüe, lo que os comentaba antes. Bueno, en el País Valencià, bueno, se veía que se iba demorando mucho. Por ejemplo, yo pensaba, si tenía un hijo o una hija sorda, ¿a qué colegio iba a llevar? Es que no tenía ningún colegio, entonces, donde se imparte la educación de forma bilingüe. La historia de la educación de las personas sordas ha sido bastante reprimida en el sentido de minorizada la lengua de signos. Entonces no se ha permitido acceder a la educación. Entonces pensamos que bueno, nosotras las personas sordas, bueno, la gente piensa que no hablamos y no, eso no es cierto, todas las personas hablamos, mejor o peor, pero hablamos oralmente, nos podemos comunicar y eso es lo importante. ¿Y en qué etapa de su vida ha experimentado más dificultades debido a la sordera? Sí, recuerdo la adolescencia. Sí, la adolescencia. Empecé a sentir que las personas se burlaban de mí, porque pronunciaba mal, porque había tenido malas interpretaciones o malos entendidos, y empecé a percibir esas burlas. Sí, quizá esa etapa. Sí. Luego ya, claro, dificultades de acceso, por ejemplo, al empleo también. Claro. Sí que, bueno, a veces, bueno, intentabas hacerte como la oyente de que hablabas oralmente, pero es que realmente no, había como limitaciones. ¿Y durante la adolescencia tus amigos se esforzaban en hablar tu lengua? Sí, alguno, tampoco siempre de dos en dos, me hacían lectura labial, pero claro, cuando yo descubrí la comunidad sorda y la lengua de signos es cuando, bueno, abandoné a mis amigos oyentes, les dije, hasta aquí, y ya dije, aquí es donde yo me siento bien con mi lengua. Cambié de amigos. Sí. Bueno, quinta pregunta. ¿Dispone de los instrumentos necesarios para desarrollar su trabajo como vocal con total normalidad en las Corts? Diputada, no como vocal. Vale.
El instrumento que yo necesito para ejercer mi trabajo es el intérprete de lengua de signos, y en segundo lugar es que mis ritmos son distintos. Imaginaos, por ejemplo, en una negociación o en una comisión donde todos son enmiendas, frases que se leen y entonces se propone una palabra en lugar de otra. Yo no puedo estar al mismo tiempo leyendo el documento que tengamos y escuchando a la persona con la que estoy negociando, con lo cual se tiene que adaptar a mis tiempos. Yo no me puedo adaptar a los tiempos en esas circunstancias de las personas oyentes al ritmo. De momento eso es lo más destacable. Luego, claro, si cuando me empiezan a insultar o a increpar, no me entero. También es mejor un beneficio. Entonces, bueno, que me digan lo que quieran, aunque haya mucho ruido. Aunque a veces el intérprete me dice, hay mucho ruido, y yo digo, ah, bueno, perfecto, vale. ¿Y qué hago? Pues sigo, no sigo, o qué hago en ese momento. ¿Cómo llevó que las mascarillas taparan la boca de quien hablaba contigo? Pues casualmente hoy hemos debatido en el pleno sobre la eliminación de las mascarillas o no. Había un grupo parlamentario que pedía que se dejara de utilizar las mascarillas. Entonces, bueno, lo que tenemos que esperar es a que las voces expertas, los organismos, en fin, nos digan si es el momento adecuado o no. En fin, y las personas sordas, no solo únicamente las sordas, sino también las personas sordociegas, ha sido las mascarillas una barrera más en la comunicación. Entonces, claro, nos ha dificultado mucho, porque claro, el mundo, la mayoría de este mundo es oyente, con lo cual existe, bueno, una hegemonía en cuanto a la lengua oral, da igual que sea el castellano o el valenciano en nuestra comunidad, con lo cual nosotros hemos tenido que estar constantemente adaptando. Con la lengua de signos también, cuando nos comunicamos, también nos tenemos que quitar las mascarillas, porque la modulación de la voz y el tono de la voz, ¿sabéis cómo se transmite? A través de la expresión facial. Por ejemplo, si se hace una pregunta en lugar de una frase afirmativa, se sabe arqueando las cejas. Ha sido bastante incómodo y ha sido, lo cierto es que un paso atrás para nosotras, pero bueno, hay que priorizar el cuidado de la vida y en fin, salvar esta situación. Ha sido prioritario. ¿Y hay alguien en la Scorch que sí que pueda escuchar, pero que también hable la lengua de signos? Bueno, hable no domine, pero... ¿Te refieres a diputados o diputadas? Sí, sí, sí. Bueno, alguno hay, sí, que sabe lengua de signos, por ejemplo, saludo, buenos días, un hola, sí, de vez en cuando alguna persona sí. Al inicio, en esta legislatura, ¿sabes lo que peleamos? Un curso de lengua de signos que se impartiera aquí dentro de una institución parlamentaria y bueno, y participaron algunas personas. Lo que pasa es que fue un curso cortito, de pocas horas. Y además el ritmo de la política, bueno, es un ritmo absorbente, que surgen un montón de cosas y tampoco hay tiempo para dedicarse en fin, a otros cursos o a otras cosas. A veces incluso yo digo que tampoco aprendan, ¿sabes? Porque bueno, así yo puedo decir lo que quieran y ellos no se enteran. Y también, oye, hay que buscar la parte positiva. Y no sé, a veces sí que digo alguna cosa que se me escapa de, bueno, como nadie me entiende. Vale, en 2007 fuiste coautora del libro Ikea, donde 13 personas sordas contaban su experiencia. ¿Hay alguna experiencia en particular que a ti te haya impactado? Una graciosa, os cuento, dejadme pensar. A ver, en la etapa que, bueno, voy al tren, me levanto muy prontito para ir a Castellón, muy prontito, entonces voy a la estación para coger el tren. Voy allá a la estación y me voy a comprarme chicles, ¿vale? Bueno, un kiosco que está dentro de la estación. Entonces, en la máquina me pone el precio y ponía 1 euro y digo, bueno, la forma automática, pongo la moneda y marcho. Y voy caminando y entonces empiezo a ver que la gente, bueno, tampoco había mucha gente, era, ya os digo, primera hora de la mañana, veo que la gente me está mirando. La gente me mira y digo, ¿qué ha pasado? Entonces me giro y ¿sabéis qué? Que allá a lo lejos venía una mujer, la mujer del kiosco, y venía gritando, ¡eh! Digo yo que me estaría gritando eso, digo, ¿qué ha pasado? O sea, toda nerviosa y nada, me acerco hacia ella y claro, me acerco hacia el kiosco y ¿sabéis qué había pasado? Que, claro, luego había costado más, porque no era 1 euro, era 1 euro, fue lo de antes, la venta que había hecho antes. Entonces, no sé si a lo mejor faltarían 10 céntimos,
a mi compra. Entonces, cuando me acerco a ella, le intento explicar, soy sorda. Nada, estaba súper enfadadísima y empezaba ahí a hablarme, que no sé qué, es cuánto, y yo sin entenderla. Y al final vino en seguridad y mirándome, y me estaba mirando, y entonces yo dije, claro, si ya se lía, porque claro, la señora no me estaba dejando explicarme, no me estaba escuchando. Yo quería decirle, señora, soy sorda. Ya he intentado pagarle, pero he visto el precio que no entendió que de la anterior compra. La señora súper nerviosa. Y luego al final, pues mejor será que me calle, si no, estos me van a detener. Y se está liando muy gorda porque se está esto complicando. Es que vino de seguridad y no me miraba con muy buena cara. Y al final le di el dinero que faltaba y me marché y ahí quedó la cosa. Bueno, es gracioso, ¿no? Porque de repente ves a una mujer que viene ahí haciendo aspavientos, digo, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho yo para que me persiga por la estación? O fijaros, por ejemplo, con la bicicleta. Esto me pasa muy a menudo, ¿eh? Vale, que detrás hay un coche que te está pitando y calva que te apartes, pero yo voy tan feliz y digo, bueno, pues no sé, si quiere adelantar, que adelante. Entonces, para el semáforo en rojo y lo mismo, baja la ventanilla y empieza a increparme. Digo, uy, ¿qué ha pasado? Le digo, soy sorda. Y entonces, de repente, ya te piden disculpas, te hace un gesto y te sabe lo que te ha estado diciendo hasta ahora. Mucho capullo. Hay mucho capullo para eso. Gracias, por cierto, sí, claro, que siempre se me olvida. Dadme like y suscribiros, porfa. Seguro que subiré más cosas y me está molando esto de las entrevistas. Así que de vez en cuando... Y acordaos que también subo cosas en Historia y Actualidad de Oliva. Mira, algo así, no sé si después el dedito lo hará bien o qué. Gracias, en serio, a los que os interesa el contenido, gracias, de verdad, se agradece mucho.